Hola, mi nombre es Carolina Villa, soy artista plástica patagónica, profesora de dibujo y pintura. Tengo mi estudio de arte en Neuquén Capital y trabajo junto a un hermoso equipo de profesores, Malena Gaitán, Rocío Quirós, Priscila Montesino, Lucas Ponce. Y nosotros nos dedicamos a dar clases de dibujo y pintura a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, y todos trabajan en base al programa de Academia Arte de nuestra querida Elsa Pérez. Y bueno, estoy muy agradecida de la convocatoria que me realizó Patricia para ser parte de este grupo de Fusión Crear y poder compartir con ustedes distintos proyectos. En esta oportunidad realicé una figura humana femenina al óleo sobre tela, y ahí hablé un poquitito de lo que es el pincel seco y cómo hacer una veladura. Y bueno, mi intención es compartir con ustedes otras técnicas. Muchas gracias, estoy muy contenta y espero que lo que yo les esté proponiendo sea del agrado de ustedes.
En este pedacito que me quedó acá del pliegue, voy a trabajar con pincel seco para tratar de generar esa sensación del tul. Para ello voy a utilizar un pincel de esos que uno a veces considera los viejitos, todo así abierto, ¿sí? Que nos permita raspar y que podamos esfumar la pintura sin necesidad de ningún aditivo. Voy a cargar un poquitín de blanco, descargo, ¿sí? Porque es nada la pintura que tengo que llevar. Y con esto que tengo acá cargado, miren, nada. Voy a empezar. Escuchen el ruidito del pincel en la tela, o sea, tiene que ser un pincel que sea lo suficientemente resistente para que uno, si lo lleva suavecito, pueda esfumar, y si uno presiona, nos descargue la pintura, ¿ven? Es importante el movimiento y el sentido que uno le dé a la pincelada, porque eso también nos va a generar el volumen. Yo puedo pintar todo de manera vertical u horizontal, prolijo, pero va a quedar algo plano. Y lo que yo quiero generar acá, además de esa sensación de transparencia, es volumen. Vengo hacia acá, por ejemplo, presiono, ven que hay larga pintura, y lo voy a llevar suavecito, esfumando, de manera curva. Siempre la línea curva nos genera movimiento. Presiono, quiero que descargue un poquito de pintura y vuelvo a esfumar. Ahí hay algunos pelitos del pincel rebelde que largan un poquito más de pintura. Y vamos generando y suavecito, esfumando. Para realizar esta técnica del pincel seco es importante y es sumamente necesario, miren, vuelvo a cargar ahí, que todo lo que tengamos de base aplicado esté seco, porque si no arrastraríamos todo. Nada de pintura. Molesto un poquito ahí, presiono y esfumo. Presiono un poquito y esfumo. Esto también lo puedo trabajar. En este caso yo elegí la técnica del pincel seco porque me pareció que era algo práctico, y como ya tenía todo planteado, era como una pasadita nomás que hago de pintura. Pero también se puede trabajar con la técnica de la veladura. Incluso con la veladura hasta podemos cambiar los tonos. Voy a practicar un poquito también de veladura en un ejercicio. Por ahí lo puedo llegar a aplicar acá. Lo voy a aplicar acá. Por ahora sigo con el pincel seco y después hacemos un poquitín de veladura. Estoy trabajando con óleos. Y el pincel que estoy utilizando es un pincel sintético, que cuando era nuevo era un pincel chato, y ahora ha quedado de esos que son los viejitos, pero que uno nunca quiere tirar porque sabe que en algún momento los vamos a usar para algo. Creo que todos los que pintamos tenemos ese tarrito
con los pinceles que por las dudas guardamos. Es muy poquita la carga matérica que estoy aplicando y lo llevo como raspando la tela suavecito y me va dando toda esa sensación del tul. Presiono y esfumo. Voy a hacer un primer paso de pincel seco con blanco. Y después voy a trabajar también con pincel seco algunas zonas de sombras para perder algunas líneas que han quedado muy marcadas. Esta sería una capa magra porque es poquitísima la cantidad de pintura que hay. De hecho, yo, miren, paso la mano y no se corre nada. Es muy poquito de pintura. En que yo presiono y sale, y si aflojo voy esfumando. Por ahí los pinceles de cerda, que son los de pelo blanco, duros, esos también son muy lindos para esta técnica. Vamos a trabajar un poquito de veladuras. Para hacer veladuras es importante, como ya había explicado también la técnica del pincel seco, que la base esté seca, ¿sí? Para no arrastrar lo que ya hemos pintado. Voy a hacer una veladura con liquid. Es esto que tengo acá, que parece un gel. Se le aplica al óleo en una capa muy delgada. Hace que el óleo se haga transparente, ¿sí? Y eso aplicado arriba de algo que ya está seco. Por ejemplo, miren, acá en mi paleta tengo esta mancha seca. Yo hago esta veladura. Lo de abajo se sigue notando la textura y el trazo, pero le di una ligera tonalidad, en este caso, de los tierra. Lo mismo vamos a hacer acá. Por ejemplo, yo tengo este paño que tiene una pequeña tonalidad, en el modelo que yo elegí pintar, una pequeña tonalidad de los tonos tierra. Entonces, voy a aplicar el liquid. Lo que produce es que el óleo justamente haga una capa transparente, translúcida, no transparente, es translúcido, y a su vez también estira, lo hace más fluido.
y tiene un secado más rápido que si hubiésemos pintado con el óleo y dejarlo secar tranquilamente. Bueno, el Liquin hace que se acelere un poquito el secado. Ven cómo voy cambiando la tonalidad del paño sin perder el trazo que tenía anteriormente, o sea, no deformo nada de lo que yo había pintado, simplemente estoy dando otra tonalidad. Voy a aplicar un poquitito de tierra sombra tostada para marcar un chiquitito acá los pliegues. Como la base está seca, los tonos que yo había iluminado se siguen conservando, solo que ahora estoy acentuando un poquito las sombras. Por ejemplo, acá, entre la pierna y el paño, siempre que algo se superpone, genera una sombra. Si yo pongo mi mano sobre esta obra, inmediatamente hago sombra. Y eso hace que se me despegue y se me formen los distintos planos en un dibujo. Nosotros tenemos en este momento, en una tela o en un papel, nosotros tenemos las dos dimensiones, el alto y el ancho. Y nosotros lo que queremos generar con las sombras es la tercera dimensión, con las sombras o con las perspectivas, sería la tercera dimensión, que es la profundidad, ¿sí? Entonces yo ahora, con el Liquin y la sombra tostada, voy a generar que se me despegue apenas un poquito acá, para que no me quede como que la pierna estaba pegadita al paño, ¿sí? Tengo ahí. Ven que es apenas y lo va despegando. Tomo de nuevo un poquito de Liquin, lo mezclo con el óleo y, por ejemplo, voy a hacer otra sombra proyectada acá. Esta pierna está adelante de ese brazo, entonces le va a generar sombra. Acá también. Siempre la base seca, ¿no es cierto? Para no arrastrar lo que yo había pintado. Por ejemplo, a mí acá me quedó con el pincel seco como que exageré con esas luces. Entonces le quiero dar por ahí que se funda ese fondo. Voy a aplicarle Liquin, un poquito de negro marfil, ¿sí? Y voy a trabajar acá. Como una caricia, muy suavecito. Lo que tiene de lindo esto, que como vieron recién acá, que yo le puedo agregar un tono y cambiarlo. Por ejemplo, le voy a agregar un poquito de carmín para darle una tonalidad junto acá con el negro, medio como un violáceo. Pero quiero que sea una veladura, o sea, no va a ir así cargado, sino así de traslúcido. Muy liviano, es un detalle. Bien livianito. Acá, por ejemplo, yo no puedo tener la misma iluminación en este pedacito de paño que tengo acá atrás
No puede estar igual iluminado que esta parte de adelante, porque entonces quiere decir que está todo en el mismo plano. Yo lo que tengo que generar es una sombra para que se me vaya hacia atrás. Entonces hago una pequeña veladura y voy a aplicar la sombra ahí. Es una capa muy liviana de pintura. Y repito, la base tiene que estar bien seca porque si no arrastro todo. Y ya que estoy, le voy a pasar muy suavecito la veladura por acá para que también tenga una tonalidad.